Saludos desde la Ciudad de México. Esto es Crítica Vegana y surge por la necesidad personal de esclarecer conceptos, ideas, posturas, prácticas, acciones, actividades y temáticas relacionadas al veganismo o antiespecismo, intentando autocriticarnos como personas veganas y activistas, pero también como comunidad, colectivo y grupo social para tratar de entender lo que es y cómo practicar esta postura actualmente en condiciones de desigualdad económica, de género, raza, cosmovisión, religión, geografía, etcétera. No pretendemos brindar la respuesta, más bien criticar y contrapuntear la mayoría de respuestas en aras de acercarnos lo más posible a la liberación animal e individual. El tema del día de hoy es tipos de activismo y su eficacia. Solo quiero hacer una pequeña aclaración, que si filosofamos y reflexionamos desde nuestro privilegio, siempre encontraremos fallas y críticas a todas las acciones, pero ese no es el punto, más bien encontrar los pros y los contras de cada una de esas actividades. Sí, sí, pues muchas gracias a la banda que nos está escuchando. Esta ya es nuestra cuarta emisión y pues nos da un montón de gusto porque nos ha hecho muy bien escuchar también sus comentarios pues compartir. Creo que la idea es que al compartir y reflexionar sobre lo que estamos diciendo, pues nos damos cuenta de muchas cosas que nos han faltado y cosas que queremos decir y bueno, al final esto es un trabajo que se está puliendo todo el tiempo y pues les agradecemos la escucha, la paciencia y pues nada. Sí, justamente creo que lo que dices es muy importante. Estamos haciendo reflexiones que esperemos que detonen otras reflexiones, que también detonen acciones, ¿no? Que al final sean, pues, benéficas para un movimiento de liberación animal. Y creo que es muy importante quizá hacer podríamos empezar ahí, ¿no? Con esta distinción y quizá también podríamos problematizar un poco la misma categoría de activismo, ¿no? De activistas y pensar qué entendemos por eso, ¿no? Qué interesante, sí. Creo que no es algo que hagamos normalmente en el movimiento o como personas veganas, pero sí hay ciertas como frases o muletillas de ser vegano no basta si no eres activista. Y luego, si no eres activista abolicionista, entonces no sirve. Y eso me lleva a pensar que, pues, el activismo es poner manos a la obra de una forma básica, eh, para tratar de modificar, alterar o cambiar acciones, comportamientos, pensamientos sociales muy normalizados que creemos van en contra de la liberación animal. Sí, claro. Y es bien interesante porque tenemos esta dicotomía, me parece, que está de manera como implícita en el nombre, de cierta manera, y es esta cuestión de lo activo versus lo pasivo. Y creo que está un poco vinculado a esto que tú dices, que me parece sutil y a veces explícito, ¿no? Es decir, creo que de entrada recuerdo que hay mucha banda que, que está como en una lógica de cuáles son las directrices o cómo entendemos hacia dónde debería ir el acto, ¿no? O sea, y aquí, y justo, o sea, si pensamos el activismo es un acto por la liberación animal, eh, la pregunta es cuál sería ese no acto para la liberación animal, ¿no? O sea, me parece que la pasividad
pues no existiría, ¿no? En ese sentido, porque la liberación pareciera que pues, requiere ese acto. Y aquí es donde ya podemos empezar a ver esta primera diferencia, ¿no? Es decir, creo que para muchas personas la idea es eh, hacer algo tiene muchas ramificaciones, ¿no? Y ahí es donde podríamos empezar a abordar ya estas diferentes tipos, diferentes propuestas del acto, ¿no? Para la liberación, donde de entrada yo me apostaría por eh, el veganismo, pareciera ser que es una propuesta de acto negativo, ¿no? Pese a la contradicción que parece entrañar, ¿no? Es decir, eh, hay un, no- un acto de no actuar, ¿no? Es decir, una abstinencia del acto, ¿no? Entonces, eso genera un acto, ¿no? Es decir, para muchas personas esto sería la resistencia pasiva, ¿no? La renuncia a participar de la explotación, ¿no? Y ahí hay una cosa interesante porque para mí no sería, o sea, el abstenerse de participar en la explotación animal requiere la sustitución de ese acto por un acto distinto, ¿no? Entonces, no lo sé, ahí yo pongo ese tema para ver qué pasa, porque hay quien lo ha punteado con esta idea de necesitas estar allá afuera hablando con la gente o haciendo liberaciones eh, clandestinas o etcétera, etcétera. De lo contrario, no estás haciendo nada, eres pasivo y hay un reclamo y una petición de coherencia, ¿no? Y que, bueno, yo de entrada adelantaría que es una forma de disciplinamiento o de una crítica que me parece eh, pues que no está tomando en cuenta que hay diferentes posibilidades y que ha esencializado al activismo como un actuar positivo, pero no como un actuar negativo. No lo sé, no sé, ahí pondría eso primero en la mesa. ¿Cómo ves? Sí, entendiéndolo como un rechazo a la explotación animal, al uso y consumo de animales, no solo me refiero de alimento, sino en todas las facetas. Totalmente estoy de acuerdo que sí llega a resultar complicado hacerte vegano simplemente y dejar de participar en lo que has considerado como normal, natural y necesario pues toda tu vida y que así te han educado, ya es ya es algo complejo, ¿no? Ahora, yo desde mi historia, yo en cuanto me hice vegano, fue por un video de Gary Yurovsky. Bueno, primero me hablé con un vecino y regresé aquí a la casa y vi un video y ahí me hice vegano. Y después de un rato dejé de ver videos de explotación animal y de todo porque yo decía, yo ya no participo de eso, yo ya no fomento eso, entonces ya no necesito verlo. Hasta que vi un video de una vigilia y me llamó la atención y me escribí una pregunta, mandé mensaje y me contestó muy amablemente y me explicaron de qué se trataba. Y a partir de ahí, no solo me hice vegano, sino que no solo me hice activista, perdón, sino que me hice organizador, coorganizador. Y habiendo dicho lo anterior, que creo que ya hacerte vegano sí es una acción, eh, creo que entendemos, o bueno, yo entiendo que no es suficiente. Es dejar de participar, no es ayudarles. En ese sentido, creo que sí es necesario, no sé si imperativo, pero necesario ser activista. Ahora,
lo que mencionabas. Bueno, una cosa es ir a liberar y otra cosa es hablar con tus familiares o con las personas cercanas en tu trabajo, tus amigos, sobre el tema o compartir fotos, folletos, no sé. Pero creo que a mí me cuesta trabajo entender que seas vegano y vayas al asado, a la carne asada y lleves tu topper y comas eso y sigas todos tan tranquilos. No sé, creo que sí faltaría un poco ahí de más injerencia y otras cosas que creo que podemos tocar en este tema de activismo es un poco incomodar o un poco molestar para crear conciencia, no simplemente por el hecho de molestar, pero para siempre en aras buscando que deje de suceder eso que está tan normalizado. Claro, sí, 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 me parece aquí que hay como dos, dos, no sé si llamaría dos vertientes, pero al final me parece importante entender que cuando decimos eh, yo me hice vegano, implica un, un ejercicio eh, de rechazo a la explotación y las consecuencias, ¿no? Es decir, porque el rechazo me parece que está en el nivel, pues quizá intelectual o de la comprensión, y después viene la acción, ¿no? Es decir, no tendría sentido alguien que diga, sí, rechazo la explotación animal y sigo comiendo animales, ¿no? Es decir, o que es una de las peticiones de coherencia que se ha hecho, por ejemplo, a la banda perrigatista, ¿no? O a la banda que se dedica, por ejemplo, sí, y bueno, para la gente que nos escucha por perrigatismo, pues yo entiendo estos esfuerzos continuos que hace la gente por mejorar las condiciones de vida, por rescatar y cuidar a perros y gatos, ¿no? Ya sea de la calle o de cualquier otro lugar, ¿no? Entonces, de hecho, como en albergues, ¿no? O este tipo de cosas, ¿no? Entonces, me parece interesante esta diferencia porque justo que me parece que de ahí habría un deslinde, ¿no? Podríamos hacer un deslinde. Es decir, no puedes ser vegano si sigues consumiendo animales, ¿no? O sea, es decir, y lo que decía estas dos vertientes es que eh, eh, pensaría yo como que hay quienes dicen, es que no puedes ser vegan si sigues consumiendo animales, sigues participando de la explotación, ¿no? Y por otro lado, hay quienes dicen, no puedes ser vegan si no estás participando activamente de la liberación animal, ¿no? Me parece que ahí son esas dos vertientes que yo he notado en algunas personas y sí me parece importante platicarlas, ¿no? Porque es decir, cuando hablamos del activismo, nosotros estamos aquí hablando del activismo vegan, ¿no? Que es decir, un activismo que apunta a la liberación de la explotación, ¿no? A las demás especies. Pero no necesariamente es así, y aquí hacemos esta diferencia también con el animalismo, ¿no? Donde vamos a insertar eh, otras acciones que mucha gente hace para, por ejemplo, rescatar tortugas, especies en peligro de extinción, a los grandes simios, actividades, ¿no? Que tienen que ver con estas otras especies, pero que sí están vinculadas a la explotación humana, pero híjole, aquí es interesante porque pues, es de cierto modo selectivo, ¿no? Entonces el animalismo parecería reproducir especismo, ¿no? Una discriminación de especie, ¿no? Eh, y bueno, ahí no sé, no sé si podríamos regresarnos un poquito para pensar sobre eso, ¿no? Recuerdo en algún momento, hace muchos, muchos años, estar en estas manifestaciones en contra de las corridas de los toros, ahí afuera de la Plaza de Toros México, que es una de las más grandes, y no creo que es la más grande de Latinoamérica, no lo sé, pero recuerdo justo que en aquel entonces
pues la pregunta o el reclamo que incluso se hacía era como, bueno, es que defiendes a los toros, pero sigues comiendo a las vacas, ¿qué pedo, no? Entonces, dentro de la misma población defensora de los derechos animales, ¿no? Entonces también ahí también habría que hacer esa mención quizá, ¿no? Y diferenciar de un activismo vegano que apunta por la liberación de todas las especies y por uno que pareciera ser un activismo selectivo y que al final, no lo sé, ahí hay un tema, ¿no? De la coherencia, yo insisto, porque pues bien puede ser que alguien simplemente diga lo único que yo puedo hacer por la liberación de las demás especies es abstenerme del consumo, que me parece que ya es de suyo algo muy importante, ¿no? Que sí, para algunas personas es fácil, para otras personas no. Y otra es, me dedico al 80% de mi tiempo a la liberación animal, ¿no? Bajo cualquiera de las diferentes posiciones que pues, hoy platicaremos. Pero me parece importante hacer ese deslinde, ¿no? Porque me parece que ya de suyo el activismo, o sea, digamos, ya el renunciar, ¿no? El no querer participar en la explotación pues no sé si eso ya para mí ya es un acto, ¿no? Que la gente dice es que no es activismo, ¿no? No lo sé, no lo sé, ¿tú qué piensas? O sea, me parece que, porque digo, y aquí sigo un poco quizá pues estas formas de resistencia que se han llamado, este, no violentas, por ejemplo, ¿no? Que ahí ya también habría otro tema, ¿no? Que habría que platicar. O sea, pienso, y pienso que una de estas grandes figuras o populares o conocidas al menos, pues es Gandhi, ¿no? Cuando usa este tipo de resistencia de no participación, ¿no? Cuando dice, o sea, que bueno, que no solo Gandhi, pero ya antes que él, pues estas huelgas, al final la huelga es esa, ¿no? Eso es una huelga. Entonces, no sé qué tanto el veganismo pareciera eso, una especie de huelga, ¿no? En un principio. Bueno, no sé, ahorita me vino esa reflexión, pero no sé, ¿qué piensas? Me parece interesante y me parece que sí. Creo que la diferencia es que te haces vegano tú y ya, y en la huelga somos todos, o muchos, o la mayoría. Entonces, ahí sí se ve como una acción o una no acción que perjudica o que llama la atención. Y cuando una persona deja de hacerlo, ni siquiera se enteran en la caja del súper que ya no estás comprando productos de animales o que tu cinturón es de tela o que tus zapatos son te- forro textil. No, no, no importa, no es, nadie lo nota. Entonces creo que es eso, hacerte notar. Y me robaste lo de la banda antitaurina y creo que es eso, no es criticarles su activismo, sino agradecerles. Yo también, lo primero que fui a hacer fue a la Plaza de Toros y cuando llegué y vi que estaban tocando tambores de pieles y vestidos de pieles y forrados, porque aparte era una danza prehispánica, porque aquí se critica que las corridas de toros empezaron cuando celebraron la caída de Tenochtitlán, entonces viene esa unión de rescatar pues un poco el nacionalismo o el prehispanismo, y entonces concheros pues están forrados de plumas o de pieles. Eh, Ahora, protestar en la Plaza de Toros contra los toros está bien. Ahora, llévalo un poco más allá. Eso es lo que pedimos los veganos. Y en ese sentido creo que sí hay que molestar, incomodar y crear conciencia. No digo que toda la gente que sea vegana tenga que salir a gritarlo, pero yo lo vería bastante bien. Porque eso, mucha gente también habría que ver el activismo muchas veces es para sentirte mejor tú contigo y entonces me siento bien yo rescatando a las tortugas, como dices, pero y saliendo de aquí nos vamos a echar un guachinango, ¿no? Entonces es llevarlo más allá, llévalo más allá y es complicado y pues sí, pero es más complicado para todos los demás animales.
Entonces, yo creo que no participar no es suficiente individualmente. Si fuéramos todo un país que no sale a votar, por ejemplo, yo no voto, y entonces yo siempre digo, en las discusiones digo, imagínate que nadie vaya a votar. Es mucho más noticia a que gane una mujer, o a que gane la izquierda, o a que gane un indígena. Es mucho más noticia que todo el pueblo está en contra. Y es como dices, es no salir de tu casa. Estrictamente es no hacer nada, pero tiene una importancia brutal. Si lo hiciéramos en colectivo, sí, pero creo que no pasa, a diferencia de las huelgas, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Y me hizo, aquí dos cosas me hizo pensar esto que comentas. Por un lado, creo que tienes razón en el sentido de no es como, ah, bueno, si son perregatistas, déjenlo de hacer y háganse vegan. Pues no, porque al final no es como que una acción sustituya a la otra, sino justo, coincido contigo, vamos a expandirlo, ¿no? Y sigamos trabajando para que la abolición de las corridas de toros sea una realidad y sigamos trabajando cada quien en el espacio y en el nicho de la especie en la que de algún momento, bueno, pues no sé, iba a decir de su especie de preferencia, pero probablemente es un poco brusco eso, pero me parece importante decir, bueno, no, es que no es que sea su preferencia, bueno, hay gente que tiene esa, pues esa vocación, ¿no? De cuidar las focas o lo que sea, ¿no? Las ballenas, no sé, o de que tiene cierta afinidad con alguna especie, pues está muy bien. Justo, pero el reclamo y no es un reclamo, bueno, es un reclamo, y aquí es interesante de la palabra reclamo, porque al final me parece que también ese discurso es importante, ¿no? Y decimos, claro, es que, como bien dices, ¿no? O sea, no olvidemos, o sea, expandamos eso, no nos quedemos ahí, porque al final, pues las vacas son igual de importantes, probablemente no tengas tanta afinidad con las vacas, pero eso no significa que no tienes una responsabilidad política frente a las vacas, ¿no? O ética, ¿no? Y que creo que ahí yo tiendo mucho a irme hacia allá, ¿no? A pensar, bueno, ¿cuáles son nuestras responsabilidades políticas con las demás especies, ¿no? Y por políticas me refiero a un tema del poder, ¿no? Y un poder que se ejerce en vinculación, en contacto con esas especies, que es inevitable, mientras sigamos viendo en el planeta, ¿no? Entonces, me parece que ahí está ese tema, por un lado, y ese tema de expandirlo. Y por otro lado, lo que mencionas también me parece muy interesante de cómo funciona eh, vamos a llamarla, como, ay, se me fue ahorita la palabra, pero eh, aquí hay una consideración importante, ¿no? Del impacto que puede tener a nivel de consumo, ¿no? Es decir, se ha criticado que el activismo, o más bien que el veganismo es una crítica al consumo. Y me parece importante porque, claro, eh, pues lo que, es decir, estamos en un sistema capitalista cuya base es el consumo, ¿no? Entonces, ahí está este enfrentamiento entre lo sistémico y lo individual, que me parece muy importante. Yo pensaría que hay un sistema dialógico donde a veces es bastante desequilibrado, es decir, en este diálogo entendería a varios interlocutores, entre ellos, pues obviamente está el Estado, el consumidor y quien produce, ¿no? Y entonces, por supuesto, pareciera ser de una forma simplificada que cuando se acaba la demanda, se acaba la producción, ¿no? Es decir, si dejamos de consumir, dejan de producir. Pero pareciera que no es tan sencillo, ¿no? Y menos en el tema de los productos, eh, pues sí, industriales que dependen de la explotación animal, ¿no? Particularmente la carne. Sabemos que el Estado invierte, que en muchos países no hay subsidios, no solo a los productos cárnicos, también a los lácteos y demás, ¿no? O sea, hay un vínculo ahí entre estas dos, entre la industria y el Estado, que no estamos viendo que hay. Bueno, o sea, me parece ahí interesante y ahí nada más lo dejo, perdón, como un apunte, ¿no? En todo caso, de que entendamos aún el veganismo desde esa perspectiva del consumo, de la crítica al consumo y de una postura, digamos, de no participación, y que me parece acertado lo que dices, es decir, la gente no sabe, y algo que yo
comentaba mucho en algunos foros, es como, bueno, es que el tema es que no solo se trata de no consumirle a tal o cual empresa, sino decirle por qué no te estoy consumiendo, ¿no? Es decir, no, y no solo yo, sino hay varias personas, ¿no? Y bueno, la industria puede decir, pues sí, la muestra no es, o sea, o tu comunidad o tu población no es tan importante y si no me consumes no pasa nada, que difícilmente creo que una empresa haga esa decisión porque lo que quiere más es abarcar, ¿no? El mayor número de consumidores posibles. Pero bueno, me refiero a que esta comunicación es importante, ¿no? Donde simplemente a la industria le estoy diciendo, no te estoy consumiendo, pero no le estoy diciendo por qué, ¿no? Y ahí me parece que tampoco estamos jugando tan bien los juegos. Es decir, si estamos jugando a pegarle al capitalismo, pues tenemos que aprender a jugar las reglas del capitalismo, ¿no? En ese sentido y decir, pues necesito comunicarme con la empresa para decirle por qué no le consumo, para que adopte pues otras formas de producir, ¿no? Pero bueno, eso digamos, es una crítica que se le podría hacer a un activismo del consumo, ¿no? O del no consumo. Pero bueno, ese sería quizá un tipo de activismo, pero podríamos empezar a abordar otros tipos, ¿no? Que abogan más por otras estrategias, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy interesante y es también muy revelador que ya las marcas de leche principales en México, mínimo Lada y Alpura, ya tienen leches de almendras y de soya. Entonces McDonald's también o Carl's Jr. ya tienen su hamburguesa vegana, ¿no? Y lo que quieren no es terminar con la explotación animal, lo que quieren es que vayamos a comer ahí todos, ricos, pobres, chicos, grandes, veganos y no veganos. Entonces es muy importante eso que mencionas, decirle, ¿por qué no te estoy consumiendo? No, no queremos productos aptos, o sea, o más bien solo queremos productos aptos, y no aptos, sino éticos. Entonces, es muy interesante y muy importante decir, ¿por qué no te estoy consumiendo? Y la otra que decías es, em, esa crítica vegana hacia los activismos que solo eh, apuntan hacia unas especies son llamadas campañas monotemáticas. Y desde el veganismo y desde el activismo eso se critica mucho y podríamos... Sí, sí, lo de las campañas que les han llamado campañas monotemáticas o acciones monotemáticas me parece muy interesante, eh, principalmente porque se ha cuestionado, por un lado, su eficacia, es decir, en particular, lo pienso en estas grandes campañas, por ejemplo, bueno, ahorita me vino a la cabeza, en algún momento, hace también muchos años, hubo una campaña contra el Kentucky Fried Chicken, contra las jaulas que ocupaba. eh, Había una investigación, recuerdo que fue una de las primeras investigaciones, y digo, hablar de hace un tiempo, estoy hablando de hace 20 años, que recuerdo que fue una de las primeras veces que salía aquí en México al menos este tipo de campañas y que justo la crítica que se hizo es, bueno, es que se están concentrando solamente en las gallinas y además están concentrando solamente en la crueldad, ¿no? Y aquí quisiera detenerme también para ir pensando un poquito en esto, porque muchas de las campañas se ha criticado que sean monotemáticas, en este sentido de no sé si llamarlas monoespecie, cuando en realidad también el tema es que hay el monotematismo, por decirlo de alguna manera, eh, creo que tiene que ver con el tema de la crueldad, ¿no? Es decir, no del uso, ¿no? No de la esclavitud y la explotación, que también es otra crítica que se hizo, ¿no? Después, y creo que eso es interesante porque me parece que cada especie está teniendo una forma de explotación distinta
y mientras que la preocupación ¿no? Digamos de que eh, eh, se trate mejor a las gallinas, no, 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 no es no es necesariamente eh, como algo que se esté reflexionando, no se está viendo que hay, digamos, un problema de fondo, ¿no? Es decir, lo refraseo, ¿no? Creo que el problema es que en lo estructural está como la crítica a la explotación, ¿no? Y es decir, y esa explotación ya tiene que ver con todo el tipo de uso, y me parece que ahí es donde el veganismo entra, es decir, el veganismo está en contra de toda esta explotación y vinculándolo un poco con lo anterior, ¿no? Es que para quizá en un activismo vegetariano se busca eh, quizá la liberación de ciertas especies en términos de que se busca que no, digamos, la gravedad del asunto es la violencia de muerte, ¿no? O sea, pero no se busca la liberación de las vacas de la esclavitud de la leche porque se piensa que no se les mata. Entonces, ah, no lo sé, aquí me quedé pensando un poco en esto, ¿no? En esta diferencia, pero lo monotemático al final creo que es esta base de mucha, que han pensado que tiene más fuerza, ¿no? Quizá también habría que ver ese pro, ¿no? Un poco lo que decías, como se ha considerado que el concentrarse en una sola especie puede resultar más digerible o más impactante, ¿no? Y de ahí no sé, tú qué piensas, que ahí también podríamos pensar en las actividades digamos en este fomento a actividades monotemáticas, es decir, que la gente diga, bueno, voy a dejar de explotar en este tema, es decir, voy a dejar de usar pieles, pero bueno, no importa, sigo comiendo carne, porque pues es lo que ahorita puedo hacer. O voy a dejar ir a las corridas de toros, pero pues sigo comiendo animales. O sea, es decir, también no sé si podríamos hablar de un monoactivismo, ¿no? O activismo en ese sentido, ¿no? O sea, no sé, también digo, ahí yo pongo la pregunta, ¿no? Y qué tanto es tantito, un poco como lo que decíamos del reduccionismo, ¿no? Y voy a dejar de comer animales los martes, pero pues nada más los martes porque pues es, pues eso, ¿no? O sea, y no sé, que es un poco lo de lunes sin carne, ¿no? No sé, me vino un poco a la mente eso también, ¿no? Es decir, no solo es como monoespecie, sino también monoacción. No lo sé. ¿Tú qué piensas? A mí eso me parece peligroso y entiendo por qué desde el veganismo se critica duramente las campañas monotemáticas como las estás mencionando. Fíjate que yo no lo había pensado desde ahí. Yo creo que una campaña monotemática bien enfocada puede lograr la eliminación de las corridas de toros o de las peleas de gallos o de la leche. Entonces, eso no me parece o sea, me parece una pequeña victoria, pero victoria al fin y al cabo, porque también por otro lado, pero bien enfocada, o sea, es que es eso, creo que, ah, no me acuerdo, el otro día mencionamos, en el segundo episodio creo mencioné que dicen que los taurinos son más disciplinados que los activistas. Y es que es eso, tenemos que hacer campañas, o sea, juntarnos a trabajar, estudiar y analizar pros y contras y ver cómo le vamos a dar en la torre a empresas multinacionales. Pero es que si no es monotemático, no podemos luchar contra todo. O sea, la explotación animal está en todos lados. Entonces, o sea, no sé, los zapatos Adidas tienen piel de canguro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer algo en contra de todo? Es el veganismo, ¿no? Y obviamente, pues yo voto por eso, pero desde el activismo, no sé si lo consigamos.
eh, co- son dos cosas. No sé si consigamos convencer y crear conciencia en la población. Y otra es, no sé si consigamos que esas empresas lo dejen de hacer. Entonces, hay un activista que yo también siempre menciono, el Cranky Vegan, que es Jack Conroy, que habla de las campañas de presión o pressure campaigns, y él apoya mucho eso, no monotemático, pero, o sí, pero que sea monotemático no me parece que sea malo per se. Ese es el punto que yo quiero llegar. Entonces hay que atacar, él menciona como que es una gran estructura y hay que atacar varios pilares y no podemos golpear todos los pilares al mismo tiempo. Es imposible y si se puede hagámoslo, pero es imposible. ¿Cuántos veganos somos? Menos del 1% de la población. Entonces, también eso, una campaña monotemática bien pensada no es anti-vegana per se y creo que puede conseguir mucho más que pedir la activismo abolicionista y liberación ya ahorita. Sí, eso me parece muy interesante. Ahora que lo estabas mencionando, me hizo pensar en qué tanto, por ejemplo, podríamos encontrar personas que se alíen, aunque no estén dentro del, digamos, del movimiento vegano, pero que puedan aliarse. Es decir, ahorita que mencionaste lo de los canguros, me hizo pensar como, claro, o sea, muchísima gente, aunque no sea vegan, va a decir, pues destruyamos a Adidas, porque pues cómo se atreven a usar la piel de los canguros, ¿no? Y es interesante porque al final también ahí yo pensaría, claro, a veces nos enfrentamos, ¿no? A las dificultades de las personas para, por ejemplo, para tener una dieta basada en plantas, ¿no? Y que per se no es el veganismo, pero sabemos que, bueno, que ahí está el tema, ¿no? O sea, ¿se puede ser vegan sin una dieta basada en plantas? Pues no creo, ¿no? O yo pienso que no. Este, y que más bien la dieta basada en plantas es una consecuencia de una postura vegana, ¿no? De estar en contra de la explotación animal. Pero pues también puede ser una dieta basada en hongos o puede ser una dieta basada en otra cosa, ¿no? Pero el tema es que, este, vuelvo al punto, lo que menciona me parece muy interesante y fíjate que em, en algún momento por ahí escuchaba decir a Francione, bueno, es que si nos dedicamos a difundir el veganismo, lo demás va a ir poco a poco. Yo decía, no lo sé, me parece interesante esa postura, en tanto que lo que estamos difundiendo es que las personas optan una postura de no participar en la explotación animal y entonces ya de ahí, pues los esfuerzos se pueden ramificar. Eso ahorita lo que me vino a la cabeza, porque justo, o sea, bueno, ya tenemos una base de personas veganas y ahora pues ya nada más nos concentramos esta semana, vamos a tratar de boicotear tal o cual cosa, ¿no? Que al final el boicot, me parece ahí la pregunta importante, ¿no? O sea, creo que se apuesta al boicot en términos de cómo convencer, o sea, cómo convencer, de cierto modo el boicot me parece cómo convencemos a la fuerza, ¿no? Bueno, no sé si todo convencimiento implica fuerza, pero ¿cómo hacemos para que tal empresa deje de tener esa práctica, a partir de qué, ¿no? Y entonces ahí es donde me parece que coincido contigo, necesitamos empezar a sentarnos a hacer una ingeniería del activismo, si se puede llamar de alguna forma, o de las acciones para tratar de hacer transformaciones en la realidad, que a mí me parece que me gustaría un poco más eso en este sentido, ¿no? Entender esfuerzos por la transformación o por la liberación me parece interesante, porque el activismo de pronto es muy amplio, ¿no? Y se empieza, digo, creo que ya también hay un tema interesante, ¿no? Porque también se ha convertido y hay que, no sé si eso sea para otra charla, pero creo que acabe también ahora mencionarlo, ¿no? Que el activismo se convierte en una identidad, ¿no? Platicaba en algún momento con un buen amigo, como esto, como el activismo se convierte en una identidad que se defiende, ¿no? Y que se presume en las redes, ¿no? Incluso se convierte ya en una credencial más, ¿no? Y que es interesante porque ya tiene un valor que se puede analizar de una forma sociológica, ¿no? Es decir, ya da cierto estatus,
¿no? Y entre más años tengas más y entre más, más acciones, pues, no sé, visibles o famosas, pues se genera como un ranking, ¿no? De los activistas y se genera también una lógica ahí de la autoridad, ¿no? Que también este es otro tema interesante, que digamos es el otro lado, ¿no? De cómo va operando este tipo de acciones y de las identidades. Pero bueno, quizá ese sería un tema que podríamos hablar un poco más adelante, pero me parece que sí coincido contigo en este sentido, ¿no? Tenemos que sentarnos a generar nuevas formas de acercamientos, ¿no? Que también ahí por ahí leía a este pensador, si no me equivoco, Darío Guzmán, no sé si es él, pero bueno, ahorita recuerdo, ¿no? Que hablaba sobre veganismos situados, ¿no? Yo pienso que me parece interesante ahí la postura, de ahí, ahí hay una lectura por ahí en las redes, pero yo pensaría también en activismos situados, ¿no? Y más que situados, pensaría en activismos contextualizados, donde estamos pensando cuáles son las necesidades y cuáles son las situaciones y las condiciones que tiene cada cultura y sociedad en particular y cómo abordamos esas sociedades. Es decir, es que me parece que nos ha faltado un poco eso, ¿no? Es sentarnos a platicar cómo podemos hacerlo, que me parece que es lo que propones, ¿no? Y en ese sentido, ver cuál es el contexto a partir de las mismas personas que conocen, o sea, que eso requiere un análisis cultural, un análisis sociológico, un análisis chido de cuál es la situación en un contexto particular y entonces poder tener acciones que sean pues efectivas o que tengan un buen índice de efectividad. Creo que aquí es el tema, ¿no? Creo que no, o sea, claro, no diría que la eficiencia tiene que ser, o sea, digamos desde el sentido capitalista, ¿no? Pero sí en el sentido de pues de que necesitamos ver resultados porque hay eh, individuos que están siendo afectados en este momento todo el tiempo y entonces esa es la urgencia, ¿no? Es, digamos, una efectividad en términos de la urgencia de una situación de explotación y violencia inimaginables, ¿no? Entonces, eso me parece que es interesante, no sé tú qué pienses ahí en ese sentido y decir, bueno, es que la cultura mexicana tiene ciertas, y ni siquiera la cultura mexicana, la cultura citadina en este momento de tal lugar y en tales personas, o sea, es decir, pues no sé, ahí, no sé, le estoy jugando al abogado del diablo, pero ¿qué tanto podríamos ocupar estrategias que se han ocupado en otras luchas o en otras, o incluso no en otras luchas, pero en otras, pues en otros intentos de transformación social, ¿no? Y no estoy diciendo aquí que nos metamos en cuestiones que no son éticas, ¿no? Sino en un sentido de lo humano, ¿no? Es decir, aquí yo metería ese tema y ahí sí lo podríamos empezar a discutir, ¿no? ¿Cuáles son esos métodos, ¿no? O sea, los métodos para las acciones y dónde entran otras éticas, ¿no? Es decir, pues no sé, aquí ya tendríamos que entender una ética de género, ¿no? De racialidad, es decir, cómo hacemos acciones pues que sigan teniendo un marco ético, ¿no? Y ahí habría que pensarlo porque pues aquí ya nos metemos en un diálogo metaético porque tendríamos que pensar que pues sí, o sea, ¿qué pasa ahí con las liberaciones del tipo ALF, ¿no? Que podríamos platicar ahí, ¿no? Si tú quieres, pues, o sea, de qué tanto, bueno, para la gente que nos escuche que no está familiarizada, ¿no? Que es el ALF, ahorita ya lo platicaremos, pero qué pasa ahí, ¿no? O sea, es decir, porque pues alguien diría, pues es que en un sentido de la ética del capitalismo, pues si tú liberas algo estás quitándole la propiedad a alguien, ¿no? O rompiendo la propiedad de alguien, ¿no? Lo que sea. Y no lo sé, ahí habría que pensarlo. Ese sería otro siguiente punto, ¿cómo ves? Totalmente de acuerdo. Un poquito antes de meternos a ese tipo de activismo, de acción directa, llamémoslo así, Sí, eh, solo hacer un paralelismo, no sé, un recordatorio de aquí ya no hay circos con animales, pero no significa que entendimos que los animales no son objetos porque están en el zoológico. O sea, no hay tigres en el circo, pero sí están enjaulados. Entonces, esa es la crítica al monotematismo que, que,
que yo no sé cómo resolver, porque pues sí está chido que ningún circo en el país tenga animales, pero no está chido que solo los circos. No sé si quieras hablar algo de eso o ya entramos directo en la acción directa. No, me parece un punto importantísimo este que mencionas y creo que tiene que Sí, ver, y sabes, no, sí me gustaría y profundizarlo. tráfico de animales, perdón, también tráfico de animales y venta. Y en las redes sociales encuentras como talleres para manipulación de aves exóticas y todo eso. Entonces, no se cambió la idea, solo se salieron de los circos y ya, perdón. No, sí, totalmente de acuerdo contigo. No, no, al contrario, creo que, claro, es que hay quien diría, bueno, esto es ya es un poco más técnico, pero es el tema del régimen ontológico, ¿no? Del que hablan algunas personas y es interesantísimo porque digamos que eh, siguen siendo, digamos, cuando hablo de esto del régimen ontológico, quiere decir es como cómo entendemos lo que los animales son, ¿no? Las demás especies son, ¿qué son? Y en lo legal, claro, se siguen interpretando como pertenencia, ¿no? Y habría que ver qué hay detrás, por ejemplo, de la prohibición de los animales para el entretenimiento, porque me parece que justo la legislación y el pensamiento general, claro, naturalmente desde acá lo entendemos como especista, lo que está pasando es que, pero bueno, ya digamos en un análisis un poco más sutil, más fino, es que hay justificaciones de estos usos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, eh, en la legislación, pero no solo en la legislación, digamos en el pensamiento general, que es el que detona estas leyes, pues en teoría, ¿no? Lo que se piensa es que el entretenimiento de circo, ¿eh? Porque aquí hay que decir solo el de circo, porque aquí en México sigue siendo legal la charrería, el jaripeo, todos estos eventos, ¿no? Obviamente la tauromaquia, este, se entendía al entretenimiento de circo como una de las prácticas más crueles, ¿no? Y fue impulsado desde este lobismo animalista, desde gente que se metió a las políticas públicas, eh, y se hizo entender que había un tema de crueldad. Y esto es súper importante porque la legislación, y ahora que se está debatiendo la cuestión de la nueva ley de bienestar animal, lo que hace es eso, ¿no? Sigue. Entonces, el paradigma de análisis tiene que ver con, con esta cuestión de la crueldad, ¿no? De los malos tratos y de los abusos, del maltrato, justamente, del maltrato animal. No, el paradigma no es la explotación o la pertenencia. Eso no está en O la el uso. concepción. O el uso, exactamente, sino es el índice de crueldad. Entonces, por supuesto, tú puedes demandar a un individuo que está pateando a un perro o alguien que está pateando a un tucán. Y el régimen ontológico es el mismo, o sea, siguen siendo pertenencias, pero en México se llaman bienes semovientes, ¿no? O sea, son cosas que Cosas que se se mueven. mueven tal cual, literalmente, Sí. ¿sabes? Entonces, esto es súper interesante porque aquí el tema es como, bueno, al reconocerle que son semovientes, entonces se reconoce que son susceptibles de crueldad y de maltrato, ¿sabes? Y eso es súper interesante porque ahí es donde entra, ahí es donde se puede entender que no sean legales los circos. Pero lo que no se entiende, que aquí es esta cuestión, pues francamente contradictoria de estas leyes, porque siguen permitiendo los jaripeos, que siguen permitiendo estas prácticas, o la misma tauromaquia, que pues, o sea, a todas luces pues aún bajo el criterio de la crueldad y del maltrato, pues sigue siendo, pues, o sea, terminan matando al toro frente a 80.000 Peleas espectadores. de gallos. Por supuesto. Claro que según la ley, según, no estoy muy seguro, pero me parece que esta nueva revisión las va a prohibir.
Eso, o lo que es, al menos lo que se intenta es que se prohíban, porque no son ilegales las peleas. Me parece que las peleas de gallos, no, las de perros sí, pero me parece que, no sé, habría que Las investigar. de, las de perros sí son ilegales, pero las de gallos no, según yo no. Ni gallos, ni tauromaquia, ni charrería, ni todo eso. Exacto. Entonces, justo, ¿no? Y ahí y ese es el tema de fondo, ¿no? Y entonces, creo que ahí es esa, me parecería que ahí es ese contraste fuerte entre estos dos activismos, ¿no? Y por eso chocan y por eso resultan incluso a veces, contraproducentes, el uno con el otro, ¿no? Y ahí es donde yo metería, y bueno, no sé, creo que se queda, pienso que, ay, ¿cómo llamarlo? No, resuenan, bueno, perdón, es que lo pienso ahorita desde ahí, ¿no? ¿Cómo resuena uno con el otro? Es decir, el, se ha aceptado un poco esta cuestión de las jaulas más grandes porque, porque el régimen ontológico, porque la forma en que se entiende esta crueldad, ¿no? Es que se tiene que evitar a través de las leyes, resuena con la lógica de jaulas más grandes, que es lo que abogan algunos grupos. Y entonces por eso es que desde mi perspectiva le siguen jugando al mismo régimen ontológico, ¿no? O sea, y la crítica que se ha hecho desde ahí es como, es que tenemos que cambiar ese régimen ontológico, ¿no? Y eso es lo que dice, bueno, eso es a lo que abogan muchas personas, este, veganas, ¿no? Que dicen, no, es que lo que tenemos que cambiar es que dejen de ser una propiedad, ¿no? Y que se reconozcan sus derechos fundamentales como sujetos con intereses, perdón, con emociones, con una, ¿no? Con una conciencia de sí mismas que quiere perpetuar su vida y reproducirse, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que la ley no ha hecho. Entonces, creo que ahí, eso yo pensaría que es la diferencia fundamental, ¿no? Y cómo podemos explicar esto. Y que al final me parece una cuestión profunda, porque, es decir, las personas que están defendiendo en este momento eh, los derechos fundamentales de un gato, me parece que está reconociendo que el gato tiene derechos fundamentales, ¿no? Y ahí me parece importante lo que decías, ¿no? Que extienda ese reconocimiento y ese derecho fundamental especies es el meollo del asunto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo, como para un poco cerrar este tema de los monotematismos, creo que bien pensada y bien organizada una campaña monotemática funciona y también siempre dejar claro que va pensando en el veganismo, o sea, que la solución es el veganismo, porque pues, no sé, otro tipo de activismos como, no sé, repartir folletos o repartir comida o fotos o fanzines, no sé, usar ropa con mensajes, stickers o pintas, no vas a poder abarcar todos los tipos de explotación animal en un sticker, o en un canto, o en un grito, o en un folleto, o a lo mejor un folleto sí, en una foto, no sé. Pero abajo, en un pie de foto, o en un pie de página, o hay una leyenda que diga veganismo, o sea, tiene que ser veganismo, no es dieta, no es estilo de vida, es justicia, es respeto y es ética. Eso creo que con que tu activismo quede claro que apuntas hacia el veganismo, que significa principio ético y respeto y libertad para las demás especies, creo que ya el mensaje no se va a quedar tan escueto como, por ejemplo, mucha gente que
que dona a campañas, no sé, de Greenpeace o de esas otras organizaciones y que no son veganas y solo dan su dinero y si se van después a comer animales o a vestirse con animales. Entonces creo que todas esas campañas sí deben de tener ahí un pie de página o un título, no sé si al pie, sino más bien encima, que diga lo que realmente se busca, ¿no? Que no es el sufrimiento. Y eso que mencionas es muy interesante porque eh, creo que Peter Singer también habla mucho del sufrimiento y eso pues ha sido un error o un retroceso, porque la pregunta no debe de ser si sufren bueno, no la pregunta, sino el tema no es que sufran, porque muchas veces la industria te dice, a los toros los tratamos como reyes, ¿no? Nuestras vacas las queremos mucho y puede ser cierto y cuesta muchísimo dinero tener ganado, como se les llama, ¿no? Entonces ese no es el punto y obviamente no los maltratan porque pues los quieren vender. Incluso cuando pescas el atún o lo que pesques, lo pescan con mucho cuidado y lo sacan para que no se raye y no se lastime porque cuesta menos, se devalúa. Entonces sí entiendo que los cuiden, muchos los cuidan, pero no importa, el tema es eso, el uso. Tiene que quedar claro eso. Sí, yo En, también, sí, te escucho, perdón. en cualquier tipo de activismo, nada más eso iba a decir. Sí. Yo creo que de base es eso, y ahí es donde uno podría pensar, ahí, ¿cuál sería entonces? No, o sea, justo, y creo que esto lo digo también en este sentido, ¿no? Que lo platicábamos también, ¿qué tanto hay un ejercicio de cancelación quizá del activismo ajeno, de la forma de actuar o de lo que las otras personas quieran hacer, ¿no? Y creo que lo que dices es muy importante porque, claro, o sea, yo podría decir, bueno, es que para mí el activismo vegano tiene que ver con aquel eh, que está, que está fundado en la liberación, ¿no? En la liberación de las demás especies que, que entiende que no son de nuestra propiedad, que tienen sus vidas y sus deseos de vivirlas y demás, y que no tendríamos por qué tener ninguna injerencia. Y entonces de ahí se va a derivar todo lo demás, ¿no? Y entonces se va a derivar que uno rechace pues toda forma de explotación, ya sea para entretenernos, para curarnos, para comerlos, perdón, etcétera. Entonces, ahí me parece que eso que mencionas es la base. Y cualquier otro activismo me parece que apunta a otra cosa, ¿no? Y de ahí surgen estas diferencias de bienestarismo o evolucionismo y demás, ¿no? Y de ahí que si tendríamos que ramificar y ver si lo que se busca son transformar las leyes, porque hay quien dice, no, en las leyes está la vía, en las leyes está el camino. Y hay quien dice, no, en la liberación de la acción directa está el camino. Y hay quien dice, no, en la educación está el camino. Y bueno, al final creo que esta idea del camino pues es como interesante para mí porque me permite ver cómo, pues por dónde tú transitas y hacia dónde tú vas, ¿no? Y habría que pensarlo porque ahí como dices tú, no todos los caminos, o sea, no todo lleva al mismo, yo diría no todo lleva al mismo lugar, ¿no? Y como dices, más bien hay que asegurarnos de que, pues, de que lo que estemos haciendo sí lleve al mismo lugar. Creo que más o menos es lo que dices, ¿no? O sea, es decir, es como Claro. ¿no? Y a mí me parece interesante, y yo diría sí, ¿qué tanto? Y bueno, pero también es que esto, ya, el activismo, y yo creo que nos vamos a tener que echar otro, parte 2 de este capítulo, porque ya llegamos eh, A la hora. casi a la hora, ¿no? Y bueno, que es interesantísimo porque es muy vasto, ¿no? Y todavía nos quedan muchas cosas por platicar, pero apenas vamos haciendo este deslinde, ¿no? Y vemos qué complejo es este mundo del activismo y naturalmente nos encantará escuchar sus comentarios y que pues que nos digan qué es lo que ustedes entienden por activismo o no existe el activismo, o qué existe, qué no, porque claro, queremos pues avivar esta
esta llama del diálogo, ¿no? Pero no es un diálogo ocioso, sabemos que tenemos un objetivo, ¿no? Y cómo podemos lograrlo y cómo podemos al final, esto es un tema de justicia, ¿no? Es lo que hemos platicado y bueno, también eso está debatible porque no sería un tema de justicia. Claro que estamos en este convencimiento, ¿no? Pero al final me parece que esto es importante en este tema de cómo cómo dialogamos con las demás personas que están en diferentes versiones, ¿no? Y en qué podemos estar de acuerdo, cuáles son los puntos en comunes y cuáles no. Es decir, y nos falta todavía hablar, ya hablaremos en algún momento de algunos momentos donde se cruzan algunas luchas por la justicia, ¿no? De pensar en las luchas que se han tenido por la justicia social, por ejemplo, y la justicia animal, y cómo, por ejemplo, ha habido grupos de activismo que han tratado de mezclarlas y ver qué ha pasado ahí. Me parece que una mirada crítica ahí es importante y ver qué tanto ha funcionado y qué tanto no. Me parece muy acertado lo que comentas y que muchas otras personas han comentado, ¿no? A veces ha sido un retroceso para nosotros, para lo que queremos, porque lo que queremos es la liberación, pero mucha gente ha escuchado, no escucha liberación, lo que escucha es maltrato y entonces se conforma con tapar ese maltrato o con tratar de salvar ese maltrato, pero de todas formas sigue habiendo esclavitud, ¿no? Y entonces ha sido un retroceso para muchas personas, ¿no? Entre ellas me incluyo, porque sí considero que ha habido humo, o sea, que lo que ha, de cierta forma, lo que ha hecho es que ha anestesiado ¿no? Anestesiado las conciencias, de cierto modo, ¿no? En lugar de, la gente se conforma y dice, bueno, pues es que, pues ya no los tratan tan mal, entonces pues me los puedo comer porque ya no los tratan mal. Y es como, no, o sea, pues el tema no va por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé, pero bueno, hay todavía mucha tela que cortar, no sé tú qué pienses, ¿no? Mi estimado, y vemos, pues bueno, si podemos ir cerrando este capítulo, nos quedan muchas cosas, ahí podemos mencionarlas de una vez, para darle continuidad en otro episodio, ¿no? Sí, claro, va a tener que ser de dos partes este. Pues solo mencionar que si concuerdan o no, compartan su argumento. No queremos ganar ni convencer, solo compartir ideas y fomentar la crítica y autocrítica, ya que el objetivo de la argumentación o de la discusión no debe ser la victoria, sino el progreso. En este caso, pues el progreso del veganismo. Ahí otra también es, pues no se queden, como dices, anestesiados, ni diciendo, no, pues ningún activismo funciona y nada funciona. Este, no se ve a corto plazo, ni siquiera creo que se vea mucho a largo plazo, pero yo quisiera eh, compartir la 11ª tesis de Feuerbach y de Marx, que dice, los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces, pues sí, estudiemos, analicemos, critiquemos, pero accionemos también. Ahí compartan el mail criticavegana@gmail.com, Instagram, YouTube, Spotify, like, suscribir y compartir. Cuídense, cuidémonos y tengan un muy buen día. Muchas gracias, señora. Pues sí, nos vemos, nos escuchamos en la próxima emisión y pues esperemos que la pasen muy bien, sigamos reflexionando, sigamos actuando. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Adiós.